punto bastante contradictorio sobre lo que mencionas, ¿no? Si bien ese reconocimiento que hace el informe de la Comisión de la Verdad, pero en los gobiernos de García y Belaúnde apenas reconoce una responsabilidad política. En el caso de Alberto Fujimori, una responsabilidad penal. Creo que sí las entendemos. Si uno analiza la extracción de estas personas que formaron la Comisión de la Verdad, podemos entender de que ellos buscaban a todas luces hallar un responsable digamos, del fracaso que habían tenido en algunos casos con sus compañeros ideológicos. Y el que les asestó el mayor golpe fue el gobierno de Alberto Fujimori. Pero ellos no entienden que el que les asestó el golpe también fue el pueblo peruano, que se hartó de sus promesas, que se hartó de esa ideología que solamente buscaba que a través de la sangre y la violencia pudieran conquistar algo, pero los hacía más pobres. Más sangre, más violencia, más pobreza. ¿Quién invierte en un país con violencia? Nadie. ¿Y de dónde sacan los recursos? Del cielo no caen los recursos, tienen que haber inversiones. Entonces, creo que la Comisión de la Verdad nunca fue confrontada con otra versión. A mí me llamaron 24 horas antes para dar mi versión, cuando a los demás líderes de otros partidos políticos les habían avisado con un mes de anticipación para que preparen un descargo. Yo por eso dije, no, voy a ir a hacerles el juego para decir que ellos me invitaron y que yo no quise ir, para con 24 horas de anticipación prepararse a rebatir todo lo que ellos habían trabajado con gente pagada en provincias, porque yo sé de muchos estudiantes de la Universidad Católica y otras universidades que fueron a provincias a recabar información ofreciéndoles plata a la gente. Entonces, me parecía que eso era poco serio. En todo caso, ese informe de la Comisión de la Verdad no es la verdad absoluta, es el punto subjetivo de algunos historiadores que ni siquiera debe ser vinculante y que lamentablemente algunos jueces la están utilizando como vinculante. Eso es una versión subjetiva de un grupo de personas con una ideología. Pues nos falta la otra versión de las otras personas con nuestra propia ideología. Los comunes seres humanos corrientes que vivimos el terrorismo y que todavía no nos hemos muerto, aunque estamos en su lista por si acaso. Yo estoy en la lista de Sendero Luminoso y ahora que están saliendo por las calles, yo sé que en algún momento podrían vengarse conmigo, pero no me importa, voy a seguir diciendo mi verdad, porque a mí no me van a encontrar absolutamente nada, y lo que sí yo soy testigo es de lo que pasamos con Sendero Luminoso y el MRTA, y lo que conseguimos con el proceso de pacificación de Alberto Fujimori. Irónicamente, pues dicen Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero no, realmente... ninguna reconciliación. No, bueno. Lo único que han hecho es abrir más heridas, y sobre todo con esta resolución infame, injusta, totalmente abominable contra el presidente Alberto Fujimori por parte de un grupo de vocales que han seguido no sé qué juicio, porque el juicio que seguimos nosotros, en ningún momento Alberto Fujimori fue responsable ni de los crímenes de Barrios Altos ni de la Cantuta. Bueno, con eso han abierto más las heridas. Aquí no hay reconciliación. No puede haber reconciliación entre el terror, la muerte y la sangre. No puede haber reconciliación con la pacificación que obtuvimos de más de 26 millones de peruanos. Dinos luz, la reelección del presidente, ¿no? El año 95, el país, bueno, no estaba totalmente pacificado, pero ya se visionaba, pues, una luz al final del túnel, como decía el presidente. ¿Cuáles eran, digamos, los objetivos para ese gobierno? Bueno, ya habíamos pasado una serie de problemas, estábamos ordenando el país y definitivamente Alberto Fujimori había logrado, después del 5 de abril de 1992, tener un Congreso Constituyente, una nueva Constitución que es la que nos rige hasta ahora, donde ordenaba al país frente a un panorama económico completamente diferente para el país, frente a una comunidad internacional que estaba dando vuelcos y pasos acelerados. Tuvimos que poner una constitución que nos pusiera a la orden y empezó la reconstrucción del país. El país había dado un vuelco tremendo, estaba capturado ya Abimael Guzmán sin derramar una gota de sangre, capturado Polay, capturado una serie de líderes de Sendero Luminoso y el MRTA que permitían entonces tener mayor control, mayor presencia de Estado en departamentos que habían sido abandonados.
Esto lo nota la población peruana, nota el cambio de poder salir en las noches y no tener ninguna bomba, de esperar a sus parientes que regresaran del trabajo sin ningún sobresalto, de estudiar sin necesidad de utilizar velas para poder... ¿Cuántas generaciones hay que han estudiado con velas? Mis hijos están entre ellos y ustedes también. Entonces, al ver toda esta serie de cambios, la población de por sí quería que esto continúe y la reelección de Fujimori era lo más natural que se venía. Fue aprobado, tuvimos un congreso nuevamente en el que estuvieron representadas las diferentes agrupaciones políticas. ¿Y por qué hablan de dictadura, digo yo, si en el Congreso estaban todas las agrupaciones políticas que se habían presentado al proceso electoral y que habían obtenido diferentes porcentajes? Entonces se empezó a dar una serie de implementación de las modificaciones que venían con la nueva Constitución y ya hay reinsertado el país en el sistema financiero internacional con las privatizaciones que venían, porque un Estado caduco que venía con empresas estatales que habían sido la mamadera de los partidos políticos, ya se había desechado eso. Empezó realmente una reconstrucción nacional pacífica en la que las obras eran las que primaban en cada uno de los distritos, provincias, villorrios, y se aumentaron las bases de energía eléctrica, los sistemas de alcantarillado, de agua potable, el sistema de telefonía, los caminos, la reactivación misma del agro y empresas que antes habían huido hacia Ecuador o hacia Bolivia volvían a nuestro país. Entonces creo que todo eso hizo que la gente sintiera confianza en lo que un presidente, cuando tiene ganas de trabajar y entregarse a la población, lo hace. Es bueno reconocer errores, y yo siempre lo he dicho, tuvimos errores y lo hemos reconocido, y por eso, frente a las elecciones que ganamos en el año 2000, porque ni siquiera Transparencia se atrevió a decir que hubiese existido fraude, hubieron organismos internacionales, y se ganó en buena lid, ajustado, sí es cierto, porque había ya toda una campaña en contra, porque muchos decían que Fujimori no tendría que haberse reelecto en el año 2000. Otros entendíamos que de acuerdo a la nueva Constitución, este era recién su segundo periodo, de acuerdo a la nueva Constitución. En fin, esa era una materia de discusión constitucional. Pero en las urnas, Alberto Fujimori ganó y ganamos nosotros en el Congreso un nuevo periodo. Pero al encontrar esta serie de denuncias y corrupciones comprobadas, porque hasta ese momento todo el mundo hablaba de Vladimiro Montesinos, pero nadie traía ninguna prueba, nadie traía ninguna denuncia seria, porque ahí estaban los congresistas. ¿Por qué no pusieron sus denuncias en tapete? No existían. Cuando ya se da el video Curi-Montesinos, entonces definitivamente nosotros también le decimos al presidente que eso no podía continuar. Y asumimos algo que todavía no ha sido reconocido, nuestra responsabilidad política. Primero el presidente, al anunciar su renuncia, que se iba a producir dentro de un año. Y los congresistas, que renunciamos a nuestro mandato, inclusive modificando la Constitución, al darnos cuenta que habían existido errores, omisiones, que no nos habíamos percatado. Esa fue una renuncia y una responsabilidad política. ¿Qué Congreso ha renunciado, díganme ustedes, después de haber sido recién electo? ¿Qué congresista ha renunciado por responsabilidad política? Nosotros sí lo hicimos. Lo hicimos en vista de que encontramos estos casos de corrupción lamentables, que para mí frustraron todo un proyecto nacional que podía habernos permitido avanzar a pasos más agigantados en este camino de recuperación que el Perú ha tenido.